vamos a empezar a leer Romanos 6 al 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Con este versículo, si lo leo, pudiese yo interpretar de que ahora que estoy bajo la gracia, todo es lícito y que ya puedo hacer lo que quiera, ya que no voy a estar bajo la ley mesiánica, sino que ahora puedo hacer todo lo que mi carne le apetece. Viendo esto, Pablo se anticipa a la mala interpretación. Si la ley ya no es nuestra guía principal y estamos bajo la gracia, ¿significa que ahora podemos pecar libremente? La respuesta es enfática: de ninguna manera. La gracia no justifica el pecado, sino que lo vence. Esta es una continuación de la enseñanza en Romanos 6, 1, 2. ¿Un cristiano puede vivir en el pecado? La respuesta es, como dice Pablo, definitivamente que de ninguna manera. ¿Podemos vivir y vamos a vivir cometiendo pecados? Claro, eso sí, pero ya no puedo vivir como vivía antes. Si me conocían con algún tipo de adjetivo en el barrio, ya yo no puedo ser aquel. Yo debo haber cambiado. ¿Y por qué? Porque ahora en mí mora el Espíritu Santo de Dios y comienzan a brotar los frutos del Espíritu Santo de Dios, ya que todo lo bueno, agradable, viene de Dios, y todo lo que vean de nosotros bueno y agradable es de Dios, y todo lo demás es nuestro. La gracia no es una licencia para pecar. Un cristiano puede caer en pecado, pero no vivir esclavizado en él. Primera de Juan 3:9. Entonces, ¿qué no hace el que ha nacido de Dios? Que no practica el pecado. Esa es una característica que debe ser parte nuestra, que no practicamos el pecado. Segunda referencia, Tito 2, del 11 al 12. ¿Cómo se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación. ¿De quién? De todo. Exacto. Así que, ¿a qué debemos de renunciar? ¿Y qué más? ¿Esto es fácil? No. Por lo cual necesito de Dios, ¿cuándo? Todos los días. Para poder hacer y vencer y lograr esto. Porque mi carne, que es mi mayor enemigo, convive conmigo y sabe lo que quiere y lo que me gusta. Así que tengo que todos los días pedirle a Dios que me ayude. Gálatas 5:13. ¿A quién se le escribe o va dirigida esta carta? ¿Al creyente o no creyente? Al creyente, primeramente. Sí, al creyente. ¿A qué nos llama? ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Pero, ¿cómo no la debemos de utilizar? Con el pretexto de la carne. Y ahora, ¿qué debo de hacer? Servirnos con amor unos con otros. ¿Es fácil hacer esto? ¿Es fácil prestar mi servicio a la congregación con amor? Romanos 6:16. Así que, ¿a quién le sirvo? Somos esclavos de lo que obedecemos, o del pecado o de la obediencia. Aquí no existe neutralidad. Yo no puedo ser neutro espiritualmente. No es como el tratado de neutralidad del Canal de Panamá. Yo no puedo firmar un tratado de esa manera en mi vida cristiana. Bien lo dice la palabra de Dios, que al tibio, ¿qué le pasa? ¿Será? Entonces, preferiblemente, o somos fríos o somos calientes. No hay intermedio. Entonces, en mi fe no puede haber un intermedio. O es así o no es así. O soy creyente o no soy creyente. Entonces, aquí nos habla de que como en mi vida pasada yo vivía esclavo de la carne,
Dios me ha hecho libre. Pero yo no puedo tratar de vivir con lo que vivía antes y vivirlo de ahora, porque mi carne le gusta. No puedo buscar un intermedio. Es así, por lo que entonces vamos a buscar Juan 8:34. Esclavos del pecado. Ahora nosotros somos ¿qué? Libres. Bendito Dios que tenemos libertad. Segunda de Pedro 2:19. Entonces ya yo no puedo vivir como un esclavo. Ahora vivo en libertad. Pero en mi libertad nuevamente no para hacer lo que yo quiera. Ahora voy a vivir en libertad, pero esclavo para Dios. Esclavo para Dios. Porque ahora tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Pero lo veo que es mejor hacer eso como a lo que vivía antes. Es difícil, sí, porque vamos contra el mundo. Porque lo que el mundo ve bien hoy es lo que nosotros hacemos, lo que no hacemos, disculpen. O sea que lo que yo hago hoy para el mundo es malo. Ya que en el mundo, el decir de que una familia está conformada por un hombre o una mujer, que es papá, mamá y niño, ya se ve mal. Porque ahora también se puede conformar por dos hombres o dos mujeres. Entonces vamos a estar siempre en contra del mundo. No puedo ponerme neutral en esto. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Aquí Pablo habla de la obediencia genuina, nacida del corazón, evidencia del nuevo nacimiento. Ya no me cuesta obedecer a lo que Dios dice en su palabra. Cuando comenzaba, como cuando escuchaba la palabra, la escuchaba, mas no había ningún cambio en mí, porque mi corazón estaba endurecido. Lo veía como una locura. Pero ahora que la escucho y entiendo, ahora debe haber una evidencia de eso. En mis inicios del conocimiento de la palabra, yo entendía que para tener una evidencia habría que hacer obras, o más que todo tener acciones, digamos, me enseñaron de que tenía que hablar en lengua, y el que no hablaba en lengua no tenía aquella señal o aquello que marcaba al cristiano. Y no importaba más nada. Más que todo se ceñía o se mantenía en la acción que uno podía hacer. Y hermanos, ahora que yo lo veo, era lo más fácil de hacer. Porque lo más complicado es vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide vivir. Y a veces, en esa situación, a veces toca callar. Toca esperar en el tiempo de Dios. Toca estar en silencio esperando una respuesta. Y no buscar la venganza. Que yo le decía a mi esposa, la venganza es del Señor. Esperemos en Dios, pero también pidamos misericordia. Así que ya no puedo ser esclavo del pecado. Ya no puedo hacerlo. Romanos 6:18. Una vez libertados del pecado, ustedes han venido a ser siervos ¿de la qué? Por lo tanto, entonces tenemos que ser justos. ¿Seré yo justo a mi familia? Ahora, como en el Día del Padre, ¿seré yo justo como padre, como esposo? Es una de las preguntas que podemos hacer. ¿No soy justo como creyente en mi trabajo, donde estoy, donde Dios me ha permitido estar? ¿Seré justo con las horas que yo debo de trabajar? ¿Seré justo con el tiempo que yo debo de llegar
a trabajar, seré justo con mis compañeros, seré justo en mi hogar, en mi familia, comparto las labores de la casa. Hay tantas, cuando yo veo justo, tantas aplicaciones en nuestra vida. Realmente estaré aplicando la justicia, estaré viviendo en justicia. Ezequiel 36, 26. Me dice aquí que les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que la obra, la libertad, solo nos la puede dar Dios. En esta libertad no existe que yo pueda compartirla o decir que yo liberé o que yo cambié a una persona. Nosotros no podemos cambiar a otra, no podemos hacerlo. Esa obra es solo de Dios. No puedo cambiar, ni a mis familiares, ni a mis amigos, no lo puedo hacer. Viviendo como único cristiano en un hogar, lo aprendí y lo entendí a difícil manera, pero lo aprendí. Yo no puedo cambiar a mi familia. Yo no puedo cambiar su forma de pensar. Me gustaría hacerlo, pero la obra es de Dios. Y en su tiempo lo hará, si está en su voluntad. Y espero que así sea. Romanos 6. No, me faltan 2 versículos. Gálatas 5:1. Los nervios, te disculpen. Manténgase pues firmes en la libertad con Cristo, con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, yo puedo, como creyente, pecar, como lo hablamos, cierto, sí puedo. Sí, pero aquel creyente que peca debería entonces, en su momento, poder entender que está haciendo mal y arrepentirse y dejar de pecar. Pero si yo vivo en el pecado y no veo la diferencia, entonces todavía no he tenido encuentro real con Dios. Llegará su momento y así Dios lo cambiará, o Dios nos cambiará. Tengo un hermano en la fe y lo considero mi amigo. Hace mucho que no sabía de él. Regresó a la casa dándome su testimonio. Se había alejado de Dios. Por años traté de llamarlo, contactarlo. Yo pensé que se había ido porque él no es de este país. Regresó a la casa, me contó lo que había pasado. Yo digo, hermano, yo no te puedo juzgar. Pero me dice, hermano, yo quiero volver a la senda. Y bendito Dios que lo está tratando de hacer. Y ahí entiendo, cuando estaba estudiando esto, que la obra solamente la hace Dios. Nosotros, nuestra tarea es orar, y no es lo último, realmente es lo primero. No dije, bueno, ya, entonces solamente me queda orar. No, es que desde el principio debemos haber orado. Y cuando yo veo a ese hermano entrando a la casa, escuchando su testimonio, ahora se está preparando para ayudar en una obra, yo digo, bendito Dios. Hermanos, entreguémonos a Dios de corazón para servirle a Él en justicia. Hay muchas cosas que hacer,
muchas cosas que ocuparnos. Realmente cuando comenzamos a ocuparnos en la obra de Dios, las cosas nuestras, que realmente no son un problema, sino que es una situación sin resolver, comenzamos a ver luces de ella y comenzamos a ver respuestas de Dios. Esta semana fue una semana complicada. El hermano Edgardo me mandó un mensaje y yo lo vi como un flotador en ese momento, hermano. Porque yo digo, si yo le digo al hermano que sí, ya yo no tengo que pararme aquí adelante y él lo puede hacer. Pero yo le dije, no, hermano, yo lo voy a hacer. Y mi esposa me escuchó hablando y dice, tú quieres dejarlo y no quieres hacerlo. Y yo digo, sí, no ha sido una semana fácil. Pero así como me ocupo de otras cosas, ¿por qué no ocuparme un poco más de las cosas de Dios? Primera de Pedro 2:16. Como personas libres, pero sin usar la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Entonces, yo no quiero o no debo hacer lo malo, debo hacer lo bueno. Romanos 6:19. Ya estoy terminando, hermano. Hablo como humano por causa de la debilidad de su carne, porque así como ofrecieron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad que llevan a más maldad, así ahora ofrézcanos para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo exhorta a aquel mismo fervor con que sirvamos al pecado, lo usemos ahora para vivir en santidad. Vamos a buscar en Romanos 12:1. ¿Cómo debemos ofrecernos? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea que podemos entender lo que estamos haciendo, ¿cierto? No es que estamos a un momento que no entendemos lo que hacemos. Estamos completamente claros en nuestras acciones y voluntad. Colosenses 3:5. Así es. Entonces, estamos viendo que como ya somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado, debemos recordar que morimos a ello, a lo terrenal, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y la avaricia. Romanos 6, del 20 al 21. La explicación es: el pecado es un tipo de libertad que en realidad produce vergüenza y muerte. Aquel que anduvo en borrachera podrá entender que a la final, en medio de esa supuesta alegría, entre comillas, al final quedaba la burla y los chistes, ¿no?, de aquel que se quedaba borracho. Por eso, el pecado solo trae vergüenza. Vergüenza. Y quedamos nosotros avergonzados. Pero hermano, si en este momento estamos viviendo un pecado que nos avergüenza, que sentimos vergüenza delante de Dios, no nos quedemos en casa. Levantémonos, porque abogados tenemos, y Dios nos limpia y Dios nos perdona. No nos quedemos viviendo en ese pecado o en ese Señor no me puede perdonar. El Señor le perdona, nos perdona, si realmente buscamos ese perdón. Y no jugamos, ¿no?, sino buscamos el perdón. Efesios 5, 8 y 11. Ahora entonces somos luz, ¿cierto? Somos luz. De pronto somos los que nos preguntan, nos piden algún consejo en la casa o en el trabajo, porque somos luz. Dirán, este me va a dar algún tipo de consejo diferente.
somos luz. Pero en medio de eso, recuerden que la sabiduría nos la está dando Dios. Recordemos eso, la sabiduría nos está dando Dios, porque somos luz. No dejemos que esa luz se apague. Entonces ya no participamos en obras infructuosas de la tiniebla, porque las obras de la tiniebla no dan fruto, sino que nos avergüenza. Ahora entonces nosotros, ¿qué dice aquí la palabra? Que si no más, reprendámoslas. No, yo no quiero participar en esas obras porque no me traen nada bueno. Gálatas 6, del 7 al 8. Entonces, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Yo en otra ocasión me parece haber dicho este ejemplo, si no, acá están los muchachos. Y yo le digo, o lo he recordado, que nosotros no podemos engañar a dos personas. Primeramente a Dios y el segundo, nosotros. Porque yo le puedo decir, bendición hermano, Dios le bendiga y toda la alegría, pero yo sé cómo estoy viviendo. Y Dios sabe cómo yo estoy viviendo mi vida. Que pronto puede ser agradable, o quizás no lo sé. Entonces, en Gálatas nos recuerda que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y no tratemos de jugar con Dios y no tratemos de intentar saber o pensar que conocemos más que Dios. No lo somos. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Mi esposa le gusta sembrar y a mí me gusta cosechar. En estos días tiene una guanábana y cuando yo llegué había una guanábana fría en la refrigeradora y yo, gloria a Dios, me senté y me comí la guanábana sabrosa, fría. Pero si ella no siembra guanábana, pues no se cosecha guanábana. Así que, ¿qué yo estoy sembrando hoy en día en mi caminar con el Señor? ¿Qué estoy sembrando yo para el reino? ¿Qué estoy sembrando yo para la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo? El que siembra para su carne, de la carne va a cosechar, ¿pero qué es? Corrupción. Todo lo que hagamos para nosotros o pensando en nosotros es efímero, es muy pasajero. Pero entonces vamos a enfocarnos en Dios. Y dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar ¿qué? Vida eterna. Vamos a cosechar vida eterna. Así que yo debo enfocarme en la obra de Dios. ¿Qué hay para hacer? ¿Qué puedo hacer en la obra de Dios? Y dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su fruto ¿la qué? ¿Y con qué fin? Gloria a Dios. Entonces, ahora que ya somos libertados del pecado y somos siervos de Dios, tenemos como su fruto la santificación. ¿Con qué finalidad? La vida eterna. Así que ahora yo soy siervo de Dios, del Dios Altísimo. Explicación. Nuestra vida transformada debe dar fruto en santidad, como evidencia de nuestro destino eterno. Debe haber algo en nosotros que haya cambiado, que sea visible. Ya nosotros no podemos ser explosivos, o de pronto ser groseros, o peleón. Yo no puedo hacer eso, porque no sé dónde está el fruto. Porque en una de las enseñanzas veíamos que los frutos están, pero los frutos de pronto no están tan maduritos, están ahí haciéndose. Entonces tenemos los frutos del amor, la paciencia, pero ese fruto todavía le falta un poquito más en nosotros. Pero tenemos que tener todos esos frutos. No dije, bueno, yo tengo el fruto de la mansedumbre o del amor. Yo tengo el fruto pero no soy manso, hermano. Eso no está ahí como que no cuadra. Porque nosotros debemos demostrar amor y paz.
Aunque en medio de un regaño, no, en medio de un consejo que no nos agrada, Señor, ayúdame a escuchar porque seguramente hay algo que me está hablando. Hermano, el que nos aprecia, el hermano que nos ama, ve algo en nosotros y nos ayuda a tratar de verlo también. Porque hay cosas que nosotros no vemos. En nuestro actuar hay cosas que nosotros no vemos o que pensamos que están bien. Pero hay un hermano que dice, hermano Gabriel, usted como que medio groserito. Ay, hermano, disculpe, no sabía esa parte. ¿Qué hice? Bueno, hermano, usted pasó este. Hermano, perdón, que yo no. Pero digo, ¿y a usted qué le importa que yo sea así? Entonces, yo tengo que mostrar. Y los frutos tienen que verse. Disculpe, Juan 15:8. ¿Cómo he glorificado a Dios? Que demos. Y así. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser sus discípulos. Aquí está hablando Jesús. Hebreos 12:14. Así, entonces yo tengo que tratar de procurar buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque una vez me dice que, bueno, yo no soy un hombre de paz. No, es que tenemos que ser hombres de paz. No es que yo soy un hombre de guerra, ¿no? Y me acabo de acordar cuando, en ese entonces, uno decía que el principal enemigo era el diablo y entonces uno tenía que hacer el tema de la guerra espiritual, hermano. ¿Y cuántas veces nos matamos y amarramos al diablo y vuelve y salía? Entonces, realmente aquí yo, pero hermano, era así. Eso es lo que yo había aprendido. Eso es lo que yo había aprendido de que la noche de vigilia de oración era una guerra. Y entonces había que venir camuflajeado y toda la cuestión y capaz tirarse una piruetita ahí por si acaso, ¿no? Te tiraba al diablo una bomba, usted se tiraba. Mano, ¿qué? De verdad, Dios santo, Dios tenga misericordia. Lo que uno practicaba y hacía, hermano. Y entendí de que no son mis acciones, yo debo de procurar. ¿Qué dice la palabra? Que cuando viene, yo debo de soportar. Ahí, aguantar, porque lo demás que Dios se va a encargar. Y aparte de eso, la palabra me enseña que el diablo fue vencido. Entonces, vuelvo y recuerdo, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Yo debo de buscar hacer la voluntad de Dios en todo, en mi vida fuera de la iglesia, tanto dentro de la iglesia, y todo debo demostrar que hay algo diferente. Hay algo diferente. En medio inclusive de las burlas, porque una vez en el trabajo hablaban de que me iba a armar una iglesia y que yo iba a poder enseñar para sacarle plata a la gente. Porque todo era católico. Y en medio de eso solamente me tocó ¿qué? Pelearme. No, solamente me tocó callar. Pero entonces luego los compañeros venían y dijeron, Gabriel, ¿tú me puedes enseñar cómo leer la Biblia? Gloria a Dios. Bendito Dios. Gabriel, ¿qué significa esto? Mira, vamos a ver aquí. Lo que se ríe. Pero en ese momento, por lo que estemos pasando, no podemos entenderlo. Y queremos actuar como aquel hombre o aquella, como vivimos antes, al bueno. Tú me dices esto, pero ahora como creyente, no. Como creyente yo tengo que procurar la paz. En medio de la tormenta. Pero en su momento veremos las razones por las cuales estamos en paz. Y es que si yo hubiese actuado de otra manera, seguramente no me hubiesen pedido consejos en el trabajo. Porque y es más, me decían, Gabriel, pero y ahí en tu iglesia hacen esto y esto y esto. No hacen eso. Es que yo tengo unos amigos que son evangélicos y a mí no me hagan ir a la iglesia. Pero en tu iglesia es como diferente. Gloria a Dios. Entonces, en su tiempo,
en su tiempo. Esperemos en Dios. Y voy terminando. Romanos 6:23. Y algo, hermanos, sonríen y dicen, gloria a Dios. No está terminando. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo ¿qué? Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado paga con muerte, pero Dios regala la vida eterna. Antes yo vivía en ese pecado, por lo cual mi castigo era la muerte. Pero Dios vino en su infinita misericordia, no sé en qué momento, porque cuando nosotros cambiamos, esto es solamente de Dios. Yo le puedo decir el día que fui a la iglesia, pero yo no sé cuándo en mí comenzaron a verse los frutos. Yo no sé, porque eso es solo de Dios. El hombre tiene dos destinos posibles: o seguimos con el pecado y tenemos la muerte, o seguimos con Dios para que nos regale vida eterna. Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, porque por gracia, ¿cómo somos? ¿Somos salvos por qué? Al contrario. Somos salvos por y salvados mediante la. ¿Y por qué somos salvados mediante la fe? Y también recordemos que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe, porque si yo no tengo fe, ¿cómo voy a agradar a Dios si no creo? Entonces yo tengo la fe. Pero ¿cómo hago que mi fe crezca? ¿Cómo hago que mi fe crezca? Por la palabra. Porque dice que la fe viene por Él y el oír y vamos bien entonces. Y entonces, porque por gracia nosotros hemos sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Así que no hay nada que yo pueda hacer, como por ejemplo ganar un escaloncito al cielo, o dos escaloncitos. Pues a veces le dicen, en estos días está escuchando en el trabajo, dice un compañero a otra compañera, te acabas de ganar 5 escaloncitos al cielo por lo que acabas de hacer. Y yo, Dios mío, ¿cuánto me faltan entonces? Yo digo que con el Señor tenemos el acceso directo, ya es un ascensor, ¿verdad? Rápido, sin escaloncito. ¿Y esto para qué? Para que nadie se jacte. Así yo no puedo jactarme, no, porque yo hice tal cosa y por eso me salvé. Tú no hiciste nada, tú eres un pecador, tú eres un hijo del diablo. Entonces por eso, vaya, por allá yo soy. Y comenzamos nosotros a categorizarnos por niveles. Otro problema más. Ya esos temas ya se encarga el hermano Edgardo. Que vienen ya los hermanos con los niveles de si el otro es mayor. Ese otro enredo, hermano, por allá. Dios santo, Dios nos guarde de eso. Pastor, imagínense que yo llegué acá y que no, hermano, pastor, yo estoy en tal nivel. ¿Usted cómo me va a mandar a hacer eso, pastor? ¿Cómo me va a mandar a limpiar eso si yo estoy a otro nivel? Yo no puedo limpiar la iglesia. Y hay congregaciones así, hermano. Nosotros nos reímos, pero es así. Hay hermanos que no, o sea, no le puedes pedir que arregle una silla, no se va. Hermano, yo estoy en otro nivel, ya yo estoy. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí enseñando, ya estoy en otro nivel. Ya anda con saco y todo, hermano. y una anécdota, ahora que yo venía con el saco, yo pongo el saco aquí debajo y había escarcha. Y entonces, cuando saco el saco, le digo al hermano Carlos, mira, hermano Carlos, el saco está lleno de escarcha hasta que brillo ahora. Cualquier cosa cae de escarchita aquí y ya él dice que wow, que cayó la escarcha. Y era el color rojo, así que digo, hermano, nunca ha pasado esto, porque siempre cae oro, ahora va a caer rubíes. Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, yo escucho, a veces decimos, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios?
Porque aquí me dice que es unigénito, un solo hijo, Jesús. Entonces, ahora nosotros tenemos en la misericordia de Dios la oportunidad de ser coherederos de todo lo que Dios hizo para Jesús. Somos adoptados. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si creemos en Dios, nuestra brújula siempre estará marcando el norte, por lo cual nunca nos vamos a perder. Siempre vamos a estar dirigidos por Él, en el camino correcto. No nos vamos a perder de sus sendas. Y vamos a tener vida eterna. Vida eterna. Ya no vivo en el pecado, ya no soy esclavo del pecado, ya soy libre. Dios rompió esas cadenas que antes yo vivía en el pecado, en la vergüenza. Ya no. Soy libre. Libre porque Jesús murió en aquella cruz y derramó su preciosa sangre. Y por medio de esa sangre preciosa, ahora estamos aquí. Tenemos una familia bonita. Tenemos hijos. Tenemos hermanos en la fe. Dios nos ha sanado. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Y todo empezó cuando nos sacó de la esclavitud del pecado. Así que ahora somos libres. Libres para servirle a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ya terminé, hermano. Ya ahora se pueden estar tranquilos que